Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro video de este canal. En este video voy a hablar sobre la formación para ser terapeuta, contestando una pregunta que pues en realidad nadie me ha hecho directamente, sino que es una pregunta que veo yo en redes sociales, en grupos de psicología, pero creo que no es una pregunta tan común, pero sí es más importante, que es quién puede dar terapia, quién se puede dedicar a la psicoterapia. Y pues la primera respuesta creo que sería no cualquiera, no en un sentido clasista ni racista, eh, no en un sentido de exclusión, al contrario, es más bien como en la película de Ratatouille. Si la han visto tal vez vayan a ubicar lo que les voy a decir, pero hay una escena donde creo que el chef, el, no me acuerdo cómo se llama, se me olvidó el nombre, ¿El pero crítico? ajá, no, el chef, Ah, ¿gustó? ajá, Gustav está hablando, creo que es su fantasma el que está hablando con el chefcito, y le dice que un chef puede venir de cualquier lugar, pero no cualquiera puede ser chef. Y creo que eso es como una muy buena analogía en cuanto a la psicoterapia. Un psicoterapeuta, ya sea hombre, mujer, joven, ya con cierta edad, ya en la vejez, sin importar su estatus socioeconómico, un psicoterapeuta puede venir de cualquier lugar, pero no cualquiera puede ser psicoterapeuta. ¿A qué me refiero con esto? Que para ejercer como psicoterapeuta sí es necesaria una gran una formación que tiene que ver con lo académico y una formación que tiene que ver con lo práctico, pero también tiene que ver no con una formación tal cual, sino con eh, el propio proceso terapéutico y la supervisión, que yo diría que esos son los momentos críticos y muy puntuales en el inicio de un ejercicio psicoterapéutico para cualquiera que se quiera dedicar a esto. Eh, Creo que esto puede ir dejando como en cierta medida claro por qué la gente que se dedica al coaching, a las constelaciones, a leer el tarot, todo eso, no se le puede considerar psicoterapeutas porque no tienen una formación. Y a lo mejor muchos pueden decir, bueno, pero pues es que si me dejan entrar a esos cursos de diplomados, pues es por algo, ¿no? Pues sí, es porque quieren su dinero, no es por otra cosa. La realidad en México es que la educación es un negocio, como muchas otras cosas. Yo he conocido eh, un montón de universidades e institutos porque he trabajado en ellos o porque me formé en ellos, en los que era muy obvio que no les importaba quién entrara al curso, al diplomado, a la carrera, a la maestría, siempre y cuando pagara, sin importar si sabían o no, si tenían bases o no, si tenían alguna formación previa o no. Eh, y creo que es importante resaltar eso porque para ejercer en la psicoterapia es necesario todo un cuerpo teórico para poder ejercer. Aunque muchos creen que la psicoterapia, y esto tiene unas décadas a la fecha, tiene que ver solamente con evidencia, con que la psicoterapia tiene que ver con un diagnóstico, con neurotransmisores, con evidencia científica nada más. Yo diría que no se limita a eso. La psicología tiene una base filosófica muy fuerte, la psicología viene de ahí, creo que al gremio se le olvida muchísimo esa parte, pero no por venir de la filosofía demerita que necesite estudiarse, que necesite, y creo que eso es lo más importante, que necesite reflexión. La psicología, y más en específico en la psicoterapia y también en la psicología social, porque también yo no entiendo por qué se ha hecho tanto ese separamiento, esa separación, ese distanciamiento y ese corte tan radical entre la psicología social y la psicoterapia, porque para mí una no puede ir lejos de la otra, al contrario, creo que todo lo que se ve en la consulta es un reflejo de lo que pasa en la sociedad, y lo que pasa en la sociedad y la cultura
retomando un poco lo que decía Freud, siempre va a influir en el individuo desde las primeras etapas de la vida. Y entonces lo que pasa en lo social, lo que pasa en lo cultural, tiene un impacto en lo individual siempre. Y desprender esto nos deja con una visión muy acotada, muy especializada, pero también muy simplista. Entonces, se necesita un conocimiento tanto de lo cultural, de lo social, de las estructuras que rigen ahí, como también de lo individual, qué es lo que pasa en el aparato psíquico, cómo está dividido, cuáles son las propuestas, porque, como les decía, si dejamos de lado las evidencias científicas y el conocimiento pragmático, el aparato psíquico se puede plantear y se puede entender desde distintas posturas epistemológicas, filosóficas, que ayudan a comprender cómo actúa la mente, y la forma de lograrlo es a través del lenguaje. Y el lenguaje es algo muy complejo, es algo que también se ha estudiado mucho en muchos países por muchos autores desde diferentes posturas, y se inicia desde el idioma, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eso ya es tema para otro video. A lo que voy con todo esto es que quiero dejar en claro que hay muchos conceptos, hay muchos cuerpos de conocimiento de psicología que son necesarios para poder implementarlos en la consulta. Y esa parte solamente se puede obtener a través de un proceso formativo, a través de una licenciatura. Ahora, habiendo dicho eso, pues hay un problema muy claro, que la calidad de la educación en México, como ya lo había dicho, es muy malo, es pésimo. Y entonces tenemos muchos licenciados, muchas licenciadas o muchos psicólogos y psicólogas en formación que están teniendo una formación muy precaria. Y además de eso le agregamos que la formación en psicología es muy amplia, porque el psicólogo o la psicóloga se puede enfocar en diferentes áreas. Ya lo mencioné ahorita, se puede dedicar a la psicología clínica, a lo social, pero también se puede dedicar a recursos humanos, a trabajar en empresas, se puede dedicar a la parte educativa, a la educación especial, a la parte de la criminalística, haciendo peritajes, haciendo evaluaciones. Es un mundo muy, muy amplio. Entonces, la licenciatura, como está diseñada en varias universidades, solamente te enseña lo básico de todas estas áreas. Y digo, también sería, creo que muy difícil, tal vez sería hasta imposible, pedirle a la universidad, sea la que sea, que haga sus planes y sus programas mucho más especializados, y tratando de abarcar todas estas áreas. Entonces las carreras serían demasiado largas y a lo mejor se tendrían que llevar materias que en realidad a uno no le interesan. Entonces por ahí creo que no tiene mucho caso, pero sí creo que una de las carencias es que los conceptos básicos no se están enseñando en realidad en las aulas. Lo digo desde mi experiencia. A lo mejor hay personas que tienen experiencias distintas, y por ejemplo, yo aún en la licenciatura, aún en la maestría, hay conceptos que ahora yo considero que son básicos, que aprendí mucho después de esto, que mi propio proceso de análisis en su momento me ayudó mucho a entender muchas cosas, y me ayudó como a investigar en otros enfoques, otros libros, otros autores, cosas que ahora yo puedo implementar y que siento que han enriquecido bastante mi práctica y que han marcado un parteaguas de antes y ahora. Entonces, creo que esa es una de las críticas que se puede hacer, que en realidad los conceptos básicos de psicoterapia en la licenciatura y en muchas maestrías no se aplican bien. Entonces, es por eso que si es necesaria la licenciatura para poder obtener los conocimientos básicos o bases, pero la realidad es que no se van a tener todos, y a veces ni en la maestría se pueden lograr. Es por eso que si es necesaria la licenciatura, si es necesario otro grado, porque también en este otro grado, ya sea maestría, ya sea una especialidad, un diplomado, un entrenamiento aparte de esos conceptos que ya se van a especializar hacia el área clínica, también va a haber un acompañamiento práctico, va a haber una supervisión, o eso es lo deseado, lo esperado. Ahora, también la crítica ahí es que muchas supervisiones y muchos docentes que se dedican a la supervisión no tienen idea, son pésimos, y esto tiene que ver también por el propio sistema educativo que tenemos, y en especial en que en psicología y en psicoterapia
no tenemos, no tenemos protocolos, no tenemos estructuras, no tenemos grupos, no hay no hay una estructura que nos ayude a regular nuestro trabajo. A lo que me refiero con regular no es que creemos un grupo de colegas que se dedican a decirle si están bien o mal a los demás y entonces se dediquen a perseguirlos. No, no me refiero a eso, sino que me refiero a que no hay un grupo precisamente de colegas que tengan la experiencia, que tengan la ética, la profesionalidad para poder ayudar a quienes se dedican a esto y a lo mejor crear grupos de supervisión, crear libros que puedan ayudar a obtener los conocimientos básicos de manera pues más fácil hasta cierto punto, que sea mucho más accesible y no andemos navegando en un montón de teorías y enfoques que muchas veces pues no ayudan a nadie, sino que simplemente, pues lo que les decía, buscan generar dinero, ganancias o pues tomar el pelo a las personas, ¿no? Vender esta idea o esta ilusión de si haces esto te vas a curar, te vas a sanar, vas a ser feliz y eso pues en realidad no ayuda a nadie, ¿no? Entonces, es por eso que sí es necesario otro grado de especialización, pero repito, el problema es que la calidad en México es pésima. Y no solo en México, yo he podido conocer colegas de otros lados, he podido ver canales de YouTube de otros países que se dedican igual a hablar de psicoterapia y se nota que los conocimientos básicos o que el enfoque no va en realidad a ayudar, sino que se enfocan simplemente a eliminar síntomas, a dar recetas de qué hacer o qué no hacer, pasos fáciles y eso no ayuda a nadie en realidad. Entonces, a manera de ir concluyendo este video, lo que yo les puedo decir es que eh, es necesaria una formación académica, es necesaria una formación teórica, también es necesaria una formación práctica, una práctica que pueda ser supervisada y no tiene que quedarse simplemente con lo que se ve en las maestrías o en las especializaciones, sino que también se pueden crear grupos de supervisión fuera de estas instituciones, pero pues yo casi no he visto que las hagan y yo he intentado hacer grupos de supervisión y la mayoría de los colegas que llegan simplemente quieren que les diga qué hacer, qué no hacer, qué técnicas aplicar y no quieren pensar por sí mismos, no quieren pensar en qué están haciendo ellos con sus pacientes, no quieren pensar en qué sienten ellos, no quieren reflexionar, no quieren analizar, no quieren nada, simplemente quieren cosas prácticas, directas, indoloras hasta cierto punto. Y esa es otra de las realidades de la psicoterapia. Requiere tanta formación porque la psicoterapia no es fácil, no puede ser fácil, no puede ser indolora. Ya lo había mencionado en mi video anterior, pero la psicoterapia es compleja, es complicada, requiere tiempo, requiere paciencia y uno como terapeuta se expone como ser humano, se expone emocionalmente, expone su vida, expone su pensar y cada paciente tiene un impacto en su terapeuta. Entonces muchos colegas no quieren hacer eso, no quieren sentir el impacto, no quieren exponerse y solamente quieren sentir la seguridad entre comillas, que un enfoque, que una receta, que una técnica les puede dar. Entonces es necesario ir más allá. Y el otro punto, para ir concluyendo, es el propio proceso terapéutico y la supervisión, que pues ya lo he mencionado un poco, pero el propio proceso terapéutico es vital porque ayuda a que el terapeuta se conozca a sí mismo, se descubra más allá de lo que se dice de sí mismo, de sí misma, descubra sus motivos, sus pasiones, sus deseos, sus voces, y que esto le ayude a enriquecer su proceso terapéutico como terapeuta y no lo frene y no lo lleve a situaciones que pueden acabar pues terminando un proceso terapéutico o afectando a un paciente eh, de manera dañina, por así decirlo. En otras palabras,
el propio proceso terapéutico del terapeuta le ayuda a reconocer sus límites, le ayuda a saber qué es lo que le pasa con cada paciente y a tomar mejores decisiones con respecto a eso, y evita que genere otro tipo de relación con sus pacientes que conlleva terminar el proceso terapéutico que está teniendo con cada una de esas personas. Y también es una forma de ir aprendiendo cómo ir ejerciendo la psicoterapia. Por así decirlo, tiene una función didáctica. Creo que muchos colegas difieren con esto, pero yo sí creo que ir a tu propio proceso terapéutico como terapeuta, pues sí te ayuda a aprender cómo alguien más ha llevado esa teoría a la práctica. Y eso también te puede enseñar a ti, te puede enseñar cómo hacerlo. Porque creo que lo que muchos colegas no entienden es que aunque puedas leer todos los libros, no sé, cualquier tema, depresión, anorexia, bulimia, angustia, ataques de pánico, no por tener toda esa bibliografía quiere decir que vas a poder hacerle frente a la situación en el consultorio. Sí vas a tener un bagaje, sí vas a tener una línea, pero muchas veces la consulta y los pacientes demandan que tú vayas más allá de los libros, que dejes un poco esta parte, que te expongas, que te arriesgues, que apuestes, por así decirlo, a ir más allá del libro y escuchar. Y es por eso que el propio proceso terapéutico ayuda a hacerle frente a esto de una manera menos sufrida, menos difícil, por así decirlo. Y eso nos lleva también a la parte de la supervisión, que ya lo mencionaba un poco. La supervisión ayuda a que la supervisión no es un juzgado, no es un juicio. Creo que eso lo entienden mal muchos colegas. Eh, la supervisión es un espacio donde se va a cuestionar al terapeuta. Y eso me lleva también a reflexionar que en estos tiempos el cuestionarse está muy vetado, está muy censurado. Y a mí eso me preocupa mucho porque precisamente en los espacios donde se esperaría que existieran más los cuestionamientos es donde menos los hay. Como les decía, la psicología viene de la filosofía y la filosofía tiene que ver con el conocimiento, con llegar a un conocimiento. Pero ¿cómo vamos a llegar a un conocimiento nuevo o darle la vuelta a un conocimiento que ya se tiene si no nos cuestionamos eso primero? Entonces, muchos colegas huyen de la supervisión porque creen que al ser cuestionados en la supervisión se les va a decir que están mal o que se les va a etiquetar de alguna forma, cuando en realidad el cuestionamiento va dirigido a que reflexionen sobre qué están haciendo, qué no están haciendo. Y tal vez algunos colegas en la supervisión sí podrían llegar a la conclusión de tal vez no soy para esto, tal vez es mejor que me dedique a otra cosa, porque creo que también eso es importante tenerlo en cuenta. Cuando les digo que no, o sea, que un terapeuta puede venir de cualquier lado, pero no cualquiera puede dedicarse a la terapia, es que también se necesitan ciertas habilidades y aptitudes que van más allá de lo académico. Uno puede tener, les voy a poner otro ejemplo. Uno puede saber toda la teoría de música, por ejemplo. A lo mejor yo puedo saber toda la teoría de cómo tocar el piano. Pero si tengo, no sé, los dedos muy cortos o de plano no tengo manos y tengo muñones, pues no voy a poder tocar el piano por más que quisiera, ¿no? Entonces hay cuestiones en la psicología que son así también, hay cuestiones, o sea, no digo que una persona que no tenga alguno de sus brazos o que le falte alguna parte corporal no pueda ejercer, no, pero sí hay cuestiones muy puntuales que se necesitan en la consulta, como escuchar. Aprender a escuchar es algo muy difícil, es algo que a veces se aprende a lo largo de toda una vida y que nace a partir de ciertas situaciones muy específicas. Por eso aprender y enseñar a escuchar es muy complicado. Y sí creo que es necesario que una persona que se vaya a dedicar a la psicoterapia venga ya con ese conocimiento, además con la aptitud de escuchar, o sea, con la aptitud y la actitud. Porque muchos colegas a lo mejor sí saben escuchar, pero solamente quieren escuchar ciertas cosas que les incomodan, ya no están dispuestos a escuchar. Entonces la supervisión también podría ayudar a eso, a enfocarlos, a darles otra perspectiva. Además de que la supervisión al ser en grupo, si es que es en grupo, pues puede enriquecer a todos desde la vivencia de una sola persona
se puede aprender desde ahí. Pero vaya, les repito, si de por sí lo que ya está establecido acá en México, como las licenciaturas, los posgrados, es de pésima calidad, las supervisiones que no tienen o que no tienen una institución tal cual o que no tienen esa formalidad, pues caen aún más como en estos lugares o en estos aspectos como muy poco éticos, muy poco, ¿cómo decirlo? No están bien cimentados, no tienen una verdadera estructura. Eh, y como les digo, muchos colegas no están dispuestos a cuestionarse ni a preguntarse qué están haciendo y entonces la cultura de la supervisión en psicoterapia acá en nuestro país pues prácticamente no existe. Entonces, eh, a mí eso se me hace muy triste porque creo que el gremio no entiende que la psicoterapia es un ejercicio de mucha responsabilidad, de alta responsabilidad, porque el bienestar, no solamente el bienestar, hasta la vida misma de las personas que acuden a nuestra consulta puede estar en nuestras manos. Aquellos que hemos atendido personas con ideas suicidas o con intentos suicidas, sabemos que si algo decimos o algo hacemos o algo no decimos o no hacemos en el momento adecuado puede costar una vida. Y creo que no sé si muchas personas no ven esa posibilidad o la hacen de lado o qué, la verdad es que yo no entiendo. Y eso me molesta también porque eso afecta obviamente a las personas que llegan a la consulta, afecta al gremio y tenemos una cultura, como que se está creando una cultura, siento yo, muy facilona de la psicología, en el sentido de que sí, ahora todo el mundo en redes sociales habla de al psicólogo y ya todo el mundo habla de neurotransmisores y ahora todo el mundo habla de que si tiene ansiedad, de que si lo acepta y que se está lindo y que está bien y todas esas mamarrachadas que dicen, pero en realidad no se está hablando de lo que va más allá de, o sea, no se está hablando de qué hay detrás de los síntomas, no se está hablando de cómo se forma una cuestión de angustia, no se está hablando del efecto de la cultura sobre las personas y cómo repercute en cómo viven, no se habla del efecto de las historias de cada una de esas personas y cómo repercute en sí mismos y en el cuerpo, por ejemplo. Eh, Todo lo que es medular se está dejando de lado, todo lo que es vital se está dejando de lado y todo lo que conlleva una alta responsabilidad como el suicidio, por ejemplo, se deja mucho de lado. Sí, ya se habla más del suicidio, sí, ya se habla más de que hay que hacer algo, pero la realidad es que las tasas de suicidio en ciertos países están aumentando y están aumentando tal vez no de manera drástica, pero sí de manera exponencial. Y muchos de esos países son los que tienen la mayoría de los tratamientos farmacéuticos y clínicamente comprobados en psicoterapia. Y entonces la pregunta es, bueno, si tienen tanta apertura, si están implementando todos estos tratamientos, ¿por qué se están elevando las tasas? Entonces hay algo ahí que no estamos haciendo, ¿no? Pero bueno, eso ya es como manera de reflexión mía. Eh, Repito, creo que para ir sintetizando un poco el video, pues va a haber, si es necesaria, una formación. No cualquiera se puede dedicar a la psicoterapia. También es cierto que las universidades solo quieren hacer dinero y admiten a quien sea. Pero si tú que ves este video y reflexionas y puedes pensar y analizar lo que te voy diciendo, si tú te dedicas a la psicoterapia y notas que te hace falta formación, búscala. No te quedes solamente con lo que enseñan las escuelas, puedes buscar varios libros. En redes sociales, pues, las redes sociales no creo que sean buenas ni malas, creo que cada quien decide qué uso darles. Puedes encontrar cosas pues, muy infames, muy dolorosas, puedes encontrar cosas pues hasta criminales, ¿no? En redes sociales, pero también puedes encontrar espacios donde puedes crecer mucho, donde puedes aprender mucho, donde puedes reflexionar mucho. En Facebook hay muchos grupos de psicoterapia, algunos son muy sonsos, muy simplones, pero hay algunos otros que invitan a la reflexión, donde tienen mucha bibliografía, entonces te puedes acercar, puedes preguntar, puedes ir a las bibliotecas,
puedes acercarte a algún profesor, a alguna profesora que veas que le patina más el coco y preguntarle o que te dé recomendaciones de libros. Puedes juntarte con tus colegas y armar grupos de supervisión, grupos de lectura. Creo que hay mucho que se puede hacer y esa es mi invitación, o sea, no como, como terapeuta no quedarse solamente con lo que te enseñan porque es de pésima calidad, tratar de ir más allá, tratar de pensar, tratar de reflexionar, cuestionarse mucho. No un cuestionamiento que paralice, sino un cuestionamiento que te incite o que motiva a ir más allá. Y como paciente, si estás escuchando esto, pues yo también creo que es importante que los pacientes puedan cuestionar a sus terapeutas, preguntarles qué enfoque manejan, qué grados de estudios tienen, y también que tú como paciente puedas discernir si lo que te dice a veces es siquiera lógico, si tiene sentido para ti de alguna forma, ¿no? Muchos colegas en sus prácticas se las pasan repitiendo frases bien idiotas de Jorge Bucay o de estos pendejos y pues a veces ni aporta nada, solamente se la pasan haciendo una clínica, pseudoclínica muy rosa, muy facilona, como dije ya, y no ayuda a nada. Entonces, como paciente, pues también toma en cuenta que tienes todo el derecho de buscar y buscar hasta encontrar un colega que, pues, que te ayude en realidad, que te ayude a reflexionar, que te ayude a analizar, que te ayude a conocerte, que pueda brindarte ese espacio donde puedas, pues, ser tú mismo, tú mismo. Entonces, pues eso, la formación en psicoterapia es muy amplia. Eh, Me acabo de acordar algo antes de terminar. Yo veo muchos colegas que tienen muchos diplomados, que hacen un diplomado casi cada año y a mí eso también me genera algo de conflicto porque pues también los diplomados, si la calidad de la licenciatura y las especialidades son pésimos, los diplomados son peores porque ahí admiten a cualquier persona. Repito, no por desprestigiar a las personas por su pasado, no tiene que ver por eso, sino porque hay diplomados en el que entra la estilista o entra la ama de casa que nunca había trabajado, o entra el ingeniero que después de 40 años ya se aburrió de su empresa y ahora quiere dedicarse a la psicoterapia, o entra el coach que de pronto se iluminó cuando estaba yendo a sus propios grupos de coaching y dijo yo me voy a dedicar a esto. O sea, llega gente que no tiene el bagaje, que no tiene la experiencia, que sí tiene la intención de ayudar probablemente, pero con la intención no basta. Se necesita muchas cosas, se necesita mucho bagaje para poder dedicarse a eso. Y entonces, que tú seas un terapeuta que tenga... Yo antes tenía un consultorio que cuando lo ocupé, mi colega tenía la pared tapizada de diplomas. E inclusive cuando los quitó se quedaron pues las marcas de todos los diplomas. Yo calculo que eran como pues, más de 30 diplomas, la pared estaba tapizada, el pared. Me acordé un poco de Pink Floyd con The Wall porque como que era esa pared blanca y no sé si ustedes han visto el disco de The Wall o algún video y se ven los ladrillos, ¿no? En la pared blanca. Y se veía un poco así, estaban así como muy marcados los diplomas, los marcos de los diplomas. Pero creo que me acordé de The Wall porque pues es como esta crítica a la educación, ¿no? Y a lo que iba a llegar con todo esto es que esta colega, a pesar de tener todos esos diplomas, no tenía pacientes. Llegaba un paciente de vez en cuando, yo medio llegaba a escuchar cuando iba al baño que los regañaba o les decía que tenían que hacer, y pues nunca regresaban. Y a lo que voy es eso, o sea, los diplomados son de tan pésima calidad que les dicen a los colegas qué es lo que tienen que decir a sus pacientes, qué hacer o qué no hacer, y eso, repito, no ayuda en nada. Y entonces, que te llenes de diplomados, muy pocas veces te va a ayudar. En realidad le va a ayudar a la institución
a que el dueño de esa institución se compra un carro nuevo, un camioneta nuevo, o que mande a sus hijos a tal escuela y ellos sí tengan una educación de calidad, no como tú. Pero bueno, eso. Ni los diplomados, ni tener un librero lleno de libros y que compren el libro de moda explicando qué es la depresión y cómo abordarla. Nada de eso les va a garantizar ni les va a dar verdaderas herramientas si la educación y el contenido de los libros de los diplomados no está enfocado en la ética, no está enfocado en ciertas bases que de verdad ayudan. Entonces, pues eso. Ahora sí, para ya concluir el video, la formación es muy amplia, no tiene que ser forzosamente académica después de cierto punto, es más, hay instituciones de pésima calidad que es necesario que se cuestionen qué están haciendo, por qué lo están haciendo y para qué lo están haciendo. No cualquiera se puede dedicar a la terapia. Si quieres dedicarte a la psicoterapia, de verdad, pregúntate por qué lo quieres hacer, cómo lo vas a hacer, si estás dispuesto o dispuesta a asumir los riesgos y las responsabilidades de esta profesión. Y tú como paciente, pregunta, pide recomendaciones, pero no recomendaciones en el sentido de ¿es bueno o es malo? ¿Esta terapeuta es buena o es mala? ¿Ayuda o no ayuda? ¿Sirve o no sirve? ¿No? ¿Me va a quitar la depresión o no? Sino en el sentido de qué tanto el espacio que esta persona genere va a impactar en ti como persona y qué tanto eso te puede llevar a un alivio, a una ayuda, a una cura, lo que sea, ¿no? Entonces, pues ahora sí, con eso termino el video de hoy. Si tienen dudas, comentarios, sugerencias de temas, alguna reflexión, pues háganmelo saber en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.